Grabar. Bien, ahí estoy grabando. Vamos a ver si puedo ahora compartir la parte de transitorios. Era esta. Acá lo tengo. Bueno, ¿están viendo la pantalla del PDF referido a transitorios? Sí. Ok. Bueno. Esto no me interesa. Ahora sí. Bueno, yo quiero, nosotros hemos conectado en los circuitos hasta ahora, en los ejemplos anteriores, solamente resistencias conectadas a baterías, o sea, a circuitos de corriente continua, y ahora la idea es incorporar otros elementos como son la bobina y como es el capacitor. Cuando nosotros incorporamos esos tipos de elementos en un circuito de corriente continua, ocurren fenómenos que se llaman transitorios. Se llaman transitorios porque efectivamente la palabra nos está diciendo que son ocasiones que duran en corto tiempo y después de que pasó ese tiempo, el circuito se comporta en lo que denominamos régimen permanente. Entonces, la idea de nuestro estudio es poder saber qué pasa en ese momento transitorio cuando hay un circuito, en este caso como el que ustedes están viendo, un circuito RL, resistencia, inductancia. Cuando nosotros en este circuito procedemos a cerrar el switch, hay algo que ocurre muy curioso, y es que si el circuito fuera de una resistencia solamente y la bobina no existiera, apenas cierro el circuito switch, inmediatamente la corriente empieza a circular en el acto. O sea, eso significa que si yo hiciera una curva como parecida a la que tengo ahí a la derecha y la que están viendo, si fuera solamente una resistencia, la corriente, me ven el mouse, ¿no? La corriente saldría en el instante cero, que es el correspondiente a cuando yo cierro el switch, la corriente subiría directamente al valor V sobre R. O sea, se establece justamente en ese tiempo cero, en ese valor V sobre R dado por la ley de Ohm. Ahora bien, en este caso, al haber una bobina y yo cierro el switch, cuando apenas cierro el switch, la corriente en ese instante igual a cero no vale V sobre R, sino que vale cero. Directamente la corriente no quiere circular. Entonces, empieza a circular de una forma exponencial, gradual, con este tiempo, hasta establecerse, según la curva exponencial esta que están viendo, al valor V sobre R. Bueno, entre el tiempo en que yo cierro el switch y el tiempo en que demora para llegar al valor V sobre R, eso es lo que nosotros denominamos fenómenos transitorios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, ¿por qué ocurre esto? Porque si ustedes aplican la ley de Kirchhoff, donde dice que la tensión aplicada es igual a la suma de las caídas de tensiones en la resistencia más en la inductancia o en la bobina, me voy a encontrar que para calcular esa caída de tensión en la inductancia, tengo que aplicar la famosa ley de Lenz, esta que tienen acá abajo, que dice que la tensión de BL, la caída de tensión en BL, es igual al número de espira multiplicado por la variación de flujo con respecto al tiempo. Ustedes saben que el flujo que circula o que se genera o que se produce en esta bobina va a depender de la corriente. A medida que empieza a circular corriente lentamente, ese flujo, esas líneas de fuerza que se producen en la bobina, autoinducen una tensión BL, justamente por eso es el signo negativo,
que se opone a la tensión de la batería. Y por esa circunstancia es que la corriente no puede empezar a crecer apenas cierro el circuito, dado que apenas hay esa variación de corriente, esta bobina genera una tensión que es exactamente igual a la de la batería. Por eso la corriente en ese punto es cero. A medida que la corriente lentamente empieza a circular, las líneas de fuerza sobre la bobina van decreciendo y llega al punto que la tensión esta también va decreciendo, la corriente se empieza a establecer con más fuerza hasta llegar a un valor máximo de valor V sobre R, donde la corriente pasa a ser constante, no varía más, tiene el valor V sobre R. Y la fuerza electromotriz, según la variación de flujo con respecto al tiempo en la bobina, será igual a cero. ¿Por qué? Porque la corriente ya es constante y no hay más variación de flujo. Entonces, la tensión en la bobina queda igual a cero y la corriente establecida en este circuito es igual a V sobre R. Decimos entonces que la bobina en una fuente conectada de corriente continua se comporta como si fuera un cortocircuito después de que pasó el fenómeno transitorio. ¿Está claro? Entonces, la idea nuestra es estudiar acá cuánto vale esta corriente y cuál es la ecuación que describe esta forma de corriente que crece desde cero hasta el valor V sobre R. Esa función está dado por esta fórmula que tienen acá abajo, que dice que la corriente en función del tiempo es igual a V sobre R por 1 menos E elevado a R sobre L por T. Si ustedes ven, acá en esta misma ecuación, si le diéramos T igual a 0, que sería el punto este donde yo cerré el switch, me queda que la I sub T es igual, este término de E elevado a RL sobre T, se convierte en 1 y 1 menos 1 es 0, por lo tanto I sub T es igual a 0. A medida que el tiempo va creciendo, entonces esta corriente empieza a tomar valores y crece de esta forma exponencial. Suponiendo que el tiempo ya haya pasado mucho tiempo, o sea que el tiempo lo consideremos como si fuera infinito, o sea que ya pasó el régimen transitorio, este término, si valiera infinito, directamente se hace cero. Entonces la corriente queda igual al valor V sobre R, que es el estado de régimen permanente de este circuito. Ahora, el valor de tiempo, que lo vamos a llamar igual a L sobre R, es el valor en el cual hace que toda esta exponencial sea igual a 1. Y si yo opero, si esto es igual a 1, me queda que entre el paréntesis me queda 1 menos E. Ese valor, 1 menos E, es justamente 0,632 de la V sobre R. Y ese tiempo que da esta exponencial igual a 1 es lo que nosotros denominamos constante de tiempo del circuito. Es un tiempo característico de cualquier circuito en el cual existe una resistencia y una bobina, y más adelante vamos a ver que también existe esa constante de tiempo si fuera una resistencia y un capacitor. Bueno, continuando entonces, para que ustedes explicarle lo que sucede mientras circula la corriente, es evidente que ustedes verán que si yo agarro y coloco esta batería, cierro el switch y la corriente es cero, evidentemente que en la resistencia en ese instante no hay caída de tensión. Es cero porque la corriente es cero y por R daría cero. En cambio, en la inductancia, sí la tensión vale exactamente igual a V. Entonces, a medida que va creciendo la corriente,
la caída de tensión sobre la resistencia empieza a aumentar de una manera gradual, igual que esto, porque sería la corriente multiplicado por la resistencia, y daría una tensión que crece sobre la resistencia de esta misma forma que la corriente. En cambio, en la inductancia, la tensión que se produce en ella va a ir disminuyendo en forma exponencial desde el valor VR hacia 0 a medida que va creciendo la corriente. ¿Está claro? Más abajo, ahora les muestro, acá hay una pregunta, vamos a ver qué me dicen. A ver si leo. No veo qué me están preguntando. Bueno, no pasa nada. Si yo ahora dibujo acá, en este siguiente ejemplo, como les decía, la tensión en la resistencia va aumentando en forma exponencial hasta que quede igual a la tensión de la batería, ya que la bobina se iba a comportar como un cortocircuito después de que pase el fenómeno transitorio. Y en la tensión de la bobina durante ese régimen transitorio va a ir disminuyendo en forma exponencial hasta hacerse 0. O sea, si ustedes ven y tomamos desde este punto donde estas curvas terminan, que prácticamente coinciden, desde ese tiempo hacia adelante, mayor que ese tiempo, vamos a decir que el circuito ya se comporta en régimen permanente. Y cuando el tiempo es menor que ese, cuando la tensión esta se haga igual a 0, decimos que es el estado de régimen transitorio. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Volvemos a escribir cuál es el valor de la corriente, el comportamiento de la corriente que circula en este circuito RL. Dijimos, repetimos, que el tiempo igual a R, a L sobre R, este término se hace 1. Y esa es la constante de tiempo. La curva VR es exactamente la misma ecuación esta de corriente multiplicado por la resistencia. Por eso es que tiene la tensión un crecimiento igual que la corriente sobre la resistencia. Y en la bobina, simplemente para sacar cuál es el comportamiento de esta curva, es aplicar la ley de Lenz, donde dice que multiplico la constante del coeficiente de autoinducción por la derivada de la I con respecto al tiempo. O sea, derivo esta corriente, que es la corriente del circuito, la derivo y me queda justamente este valor, E a la menos R sobre L por T. Entonces, de esta forma, con estas dos ecuaciones, tengo la función B sobre R y la función B sub L. Ahora, la pregunta sería, sabemos que la potencia eléctrica es multiplicar la corriente por la tensión. Entonces, si yo multiplico la corriente que pasa por la resistencia y la multiplico por la tensión que está teniendo esa resistencia, voy a obtener la potencia que está disipando esa resistencia. Bueno, acá es cuestión de multiplicar justamente los dos valores de VR que habíamos obtenido acá, todo este término, y la corriente que circula en la resistencia, que es todo este término, y opero y simplemente me encuentro que el valor que obtengo de potencia sobre la resistencia tiene un valor igual a B cuadrado sobre R. Ustedes se pondrán a multiplicar, sumar, restar, etcétera, etcétera, y van a encontrar que PR queda definido por el valor de B al cuadrado dividido R. Valor de potencia sobre una resistencia que ya la conocemos ampliamente de física 2. Y ahora, si yo quiero saber
qué potencia se está desarrollando sobre la bobina, también tendría que hacer multiplicar el valor de la tensión en la bobina por la corriente que pasa por esa bobina. Nuevamente, reemplazo el valor de BL que habíamos obtenido acá, al hacer la derivada de I con respecto al tiempo y multiplicarla por L, que es todo este término, y la multiplico por el valor de corriente que tengo sobre, que está circulando sobre la bobina. El resultado final, después de hacer esto, me voy a encontrar que si yo es una función que depende del tiempo, al hacer esta multiplicación de estos dos términos, y acá yo puedo analizar que si le damos a valor de t un valor infinito, prácticamente estos dos términos quedarían 1, 1, y al restarse me demuestra que la potencia que se disipa en la bobina es igual a 0. O sea, significa que en la bobina no hay ningún tipo de disipación de potencia. Sobre las bobinas no se disipa potencia. Entonces, si no se disipa potencia, pero sí acumula energía. Una energía acumulada en forma de campo magnético, porque al fin y al cabo, la corriente está circulando por las espiras de la bobina. Si yo quiero calcular esa energía que está sobre la bobina, hago simplemente la integral de la potencia por el tiempo. Acá falta el tiempo. Entonces, esa energía, si al calcular toda esta integral, me da un valor de 1/2 por L por I al cuadrado. Entonces, sí acumula energía la bobina de este tipo, en forma de campo magnético igual a 1/2 Li cuadrado, pero la potencia que disipa es 0. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, acá hay una pregunta, déjenme que la vea porque tengo el chat. Perfecto, me alegro. Bueno, ahora vamos a ver algo que lo mismo, pero en vez de ser un circuito con RL, que sea un circuito con RC. Acá, en el momento, ustedes fíjense cómo están dispuestas esa llave que está conectada ahí. En ese momento, acá no tiene aplicado tensión el circuito RC, o sea que es 0 tensión aplicado al RC. Cuando lo pase al 1, a la posición 1, a este switch, ahí sí quedaría conectado la tensión de la batería al circuito RC. ¿Qué va a pasar acá en ese instante? Bueno, el capacitor está descargado completamente. Por lo tanto, apenas coloque el switch sobre la posición 1, me voy a encontrar que va a empezar a circular corriente de un valor dado por V sobre R. ¿Qué va a hacer esa corriente? Va a empezar a cargar las placas del capacitor de una manera gradual, dado por la forma de esta curva. O sea, a medida que el capacitor se va cargando, la tensión entre sus bornes va a ir aumentando. Al ir aumentando es como pensar de que hay una batería desde el lado del capacitor que se opone a la batería externa que estoy aplicando al circuito. Por lo tanto, a medida que se va cargando, la corriente irá disminuyendo y va a ir disminuyendo de una manera exponencial, como está acá en esta curva, hasta llegar a hacerse igual a 0. ¿Y por qué se hace igual a 0? Porque el capacitor se cargó completamente al valor de la tensión de batería. Al valor de la tensión de batería. Por lo tanto, por Kirchhoff, si acá tengo B y este también se cargó a B sobre el capacitor y están en oposición de polaridad, evidentemente la corriente que tiene que circular va a ser igual a 0.
¿Cómo es la forma de esta curva? Va a responder esta curva en función a esta forma de onda de corriente, que dice que I sub t, le falta acá, igual a B sobre R por un E a la menos T sobre RC. Otra vez, acá, el término que hace la exponencial igual a 1, que sería T igual a R por C, RC sobre RC queda 1, ese tiempo que hace la exponencial igual a 1 lo vamos a denominar, como en el circuito RL, constante de tiempo del circuito. Por lo tanto, a ese constante de tiempo de circuito lo vamos a designar con la letra tau, como lo puse acá abajo. Si yo nuevamente quiero saber cuál es la tensión sobre la resistencia y la tensión sobre el capacitor mientras está ocurriendo el tiempo transitorio, me va a dar una curva, obviamente, que el capacitor va a ir creciendo su tensión en forma exponencial y la tensión sobre la resistencia va a ir decreciendo en forma exponencial. ¿Cómo se calcula eso? Muy sencillo. Es multiplicar la corriente por la resistencia para que me dé esta curva. La corriente tenía la forma de E por un R sobre C, como estaba acá arriba. Y para obtener la curva de la tensión sobre el capacitor, aplicamos la conocida fórmula de 1 sobre C integral de I diferencial de T. Y eso me da justamente este resultado que dice que es igual a B por 1 por E a la menos T sobre tau. Y esa me va a dar la respuesta de esta curva. Bueno, la reunión me dice que ya está por acabarse, pero ustedes van a reconectarse. Una vez que, acá me pregunta Giuliano Mancinelli, y dice, una vez que el capacitor se cargó completamente, se debería cambiar el switch al lugar 2 para que el circuito funcione correctamente. No, no es que para que funcione correctamente. Simplemente, si yo lo coloco en la posición 1, el circuito funciona de esta forma. Si yo lo paso a la posición 2, lo único que va a pasar es va a descargarse el capacitor cerrando el circuito, como está acá, con el sentido de corriente al revés. Antes se cargaba en este sentido, ahora se va a descargar en este sentido. Justamente cuando yo descargue, lo ponga a la posición 2, también va a ocurrir un fenómeno transitorio. Quiere decir que la corriente va a decrecer de una forma igual como la que teníamos aquí, pero en sentido contrario. Hasta llegar a cuando, a hacerse cero, e inmediatamente la corriente se anuló y el capacitor se descargó completamente. ¿Ok? Bueno, ¿cuánto falta en esta reunión? A ver, me dice tiempo que... Ah, no, quedan 7 minutos. Acá Felipe me dice, los valores de resistencia tanto en el inductor como en el capacitor es definido por la persona que diseña el circuito. Felipe, en realidad, por supuesto, la resistencia es la combinación de la resistencia, del valor de resistencia que nosotros demos y el valor de la capacitancia que nosotros elijamos, en faradio, microfaradio, nanofaradio, lo que sea, va a definir la constante de tiempo del circuito. O sea, me va a definir cuánto en realidad va a producirse este fenómeno transitorio en mayor tiempo o en menor tiempo según los valores que yo le dé a RC. Y lo mismo pasaría si fuera un circuito RL. De acuerdo a los valores de L y de R, serían los valores de constante de circuito que le daré yo a este funcionamiento. ¿Está claro, Felipe?
Bueno, nuevamente, en este circuito RC que nosotros estábamos viendo, podemos calcular en ese periodo transitorio cuánto va a valer la potencia que disipa el capacitor y la potencia que disipa la resistencia mientras dure el efecto transitorio. Mientras dure el efecto transitorio. Y si queremos calcularlo para después en régimen permanente, simplemente con esas mismas ecuaciones es darle valor t igual a infinito y ya estaríamos considerando que estamos en el régimen permanente. Entonces, la potencia en el capacitor simplemente es multiplicar la tensión que hay en los bornes del capacitor por la corriente de carga de ese capacitor. Ese resultado me da justamente esto que está acá, b cuadrado sobre r por e a la menos t sobre tau menos e a la 2t sobre tau. Si yo acá en esta fórmula le doy tiempo igual a infinito, o sea, mucho después del régimen transitorio, me encuentro que la potencia del capacitor, ¿cuánto daría? 0, ya que estos dos términos se hacen 1. Entonces, al hacerse 1, decimos, en definitiva, que sobre el capacitor no hay potencia disipada. En cambio, sobre la resistencia, fíjese qué va a pasar. En la resistencia, si yo le doy tiempo igual a infinito, acá, la potencia de la resistencia también es 0. Y claro, ¿por qué va a ser 0? Porque únicamente para que haya disipación de potencia en la resistencia, únicamente tiene que ser cuando circula corriente. O sea, en el régimen permanente la corriente se anuló por completo. Por lo tanto, la potencia en la resistencia daría 0. Pero mientras dure el fenómeno transitorio, sí está circulando corriente por la resistencia y ahí sí está disipando potencia. ¿Está claro? Bien. Y si quiero calcular cuál es la energía que está disipando, uy, se me está corriendo mi PDF, ahí. Si yo quiero saber cuál es la energía que está disipando, que está acumulada en mi capacitor en forma potencial, ¿por qué? Porque se acumularon cargas dentro de las placas del capacitor. Calculo la integral entre 0 e infinito de la potencia que se disipa en el capacitor por el tiempo, o sea, en la diferencial de tiempo. Ese valor me da 1/2 de C por V al cuadrado. Fíjense que en este caso la energía depende de la tensión y cuando en la bobina era 1/2 de L por I al cuadrado, depende de la corriente. ¿Está? Entonces, acá se acumula energía en forma de energía potencial y en la bobina se acumula en forma de energía magnética, dado por la corriente que está circulando en la bobina. Bueno, ¿alguna pregunta para seguir continuando con esto? Acá, en esta última curva, lo único que estoy haciendo es, cuando paso el switch a la posición 2, estoy viendo cómo el capacitor, la corriente de descarga que sería a circular en sentido antihorario, comienza desde un valor V sobre R y empieza a decrecer, por eso la dibujamos para abajo, porque es negativa, porque la corriente ahora está en sentido contrario, por eso es que sale para abajo. Y empieza a disminuir hasta que el capacitor se descarga completamente y tiene la tensión entre sus bornes igual a 0. ¿Qué me pregunta acá?
Ojalá que nos pueda enviarlo grabado, profe. Bueno, ojalá que me salga, porque no sé cómo todavía funciona esto. Discúlpeme, pero ya lo vamos a pulir. De todas maneras, siempre recuerden, está la posibilidad de aclarar dudas en el momento que a ustedes se les ocurra en la clase que sea. Ahora, lo que yo quiero hacer es, antes que se corte, voy a ir preparando mi tina, mientras ustedes se reconectan a la reunión. Si llegamos a perder contacto, por favor, se colocan, entren a la autogestión que organizo otra reunión, así la continuamos. A veces me falla esto cuando quiero continuar una reunión. El power está